Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas israelitas. Mi nombre es Melquisedec Barrera, soy del país de Guatemala, Centroamérica. Actualmente me encuentro en el país de Colombia, ciudad de Cali. Vamos a presentarle el tema que se titula Aclaración, el Hijo del Hombre, y desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. Acerca de este tema del Hijo del Hombre, amados hermanos y hermanas israelitas, muchos lo presentamos, hablamos del Hijo del Hombre a nuestra manera, tergiversando las Escrituras, jactándonos de que nos lo sabemos todo, mas la Biblia dice que el que se imagina saberlo todo, no sabe aún nada como debe saberse. Me recuerdo que cuando me acababa de congregar en el pueblo israelita, en el país de Guatemala, mi paisano Mateo nos ponía prédicas de Gustavo Monsalve, el colombiano, y me decía: hermano Melquisedec, va a ver usted al primer valiente que predica del Hijo del Hombre y el nombre nuevo de Cristo, de Jonás. Así me decía mi paisano. Y así como Monsalve, por ejemplo, está el hermano Juan Salas, etcétera, y muchos más hermanos jonasistas que presentan este tema conforme a su manera. Y vamos a ver un ejemplo, un video de otros hermanos de este grupo jonasista, como lo son el hermano Freddy Amilpo y el hermano Luisito Nieto. Veamos el video. Y en esta oportunidad vamos a tocar acerca del tema unos cuantos análisis acerca del Hijo del Hombre, cuando se tenía que manifestar, cuando se cumplió en estos tiempos acerca del Hijo del Hombre y no en el tiempo de Jesús, ¿no? Para eso vamos a estar compartiendo unos análisis acerca de todas las escrituras que hablan para nuestro Señor Ezequiel Jonás. Entonces, de esta manera, hermanos, estaremos empezando con unos pequeños análisis. Como dice en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 34. Jesús profetizó y habló que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, ¿no? ¿Por qué Jesús dijo estas cosas? Libro de San Juan, capítulo 12, versos 34. Y respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amén. Ahí está. Dice, ¿no? Entonces, hermano, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Preguntaron. A Jesús, ¿cómo lo declararon en aquellos tiempos? Pedro, ¿cómo lo declaró a Jesús? ¿Lo declaró como el Hijo del Hombre o lo declaró como el Hijo de Dios? Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, 14 y 16. ¿Cómo lo declaró Pedro a Jesús? ¿Cómo lo llamó? ¿Lo llamó el Hijo del Hombre o lo llamó el Hijo de Dios? Porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver en dónde se tenía que ser levantado el Hijo del Hombre. Libro de Mateo, capítulo 16, versos 13, 14 y 16. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. 16. Y él respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, hermano, cuando Jesús preguntó: ¿quién dice de los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro declaró, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, nosotros podemos ver cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre se tenía que levantar, pero Jesús hizo una pregunta. ¿Y cómo lo declaró Pedro? El Hijo del Dios viviente.
el hermano Freddy Amimpo y el hermano Luisito Nieto, y todos estos citan el libro de San Juan capítulo 12 verso 34, dice la escritura a la letra: y respondiéndole la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? Pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? En este verso, el hermano Luisito Nieto dice que este pasaje bíblico no se refiere a nuestro Señor Jesús, sino que se refiere al hermano Jonás, el dirigente de la MINPA, como Hijo del Hombre. También cita el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13, dice la escritura a la letra: viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vemos, amados hermanos, que en el libro de San Juan, nuestro Señor Jesús decía que es necesario levantar al Hijo del Hombre. Y en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro responde que es el Cristo. El libro de Mateo capítulo 16, verso 16 dice la escritura a la letra: y respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá vemos, amados hermanos, que el apóstol Pedro sale adelante en su fe, pero esto el apóstol Pedro no lo reconoció según su voluntad humana, según su carne, sino que el mismo Padre, Jehová de los ejércitos, le permitió que el apóstol Pedro reconociera a nuestro Señor Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Pedro declara que es Cristo el Hijo de Dios. En el libro de San Juan declara que cuando levante al Hijo del Hombre, sabremos que Él mismo es. Vemos, amados hermanos, que en el libro de San Juan capítulo 12, verso 34, nuestro Señor Jesús hablaba de Él mismo, se refería de Él mismo. Pasemos lectura al libro de San Juan capítulo 8, verso 28, dice la escritura a la letra: díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Con respecto a esta aclaración del Hijo del Hombre, amados hermanos, lo hacemos con el fin de defender la verdad y los derechos espirituales de Dios, no mis derechos ni los derechos de ningún otro hermano. Y lo vamos a hacer con las enseñanzas, con los audios de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, ya que mi opinión, mi interpretación propia de la Biblia no vale, ni la de ningún otro hermano, sino que el único facultado para aclararnos estas respuestas a profundidad del Hijo del Hombre es Israel, Ezequiel, el mismo es. Aclarando quién es el Hijo del Hombre, lo hacemos con los audios de nuestro maestro. Escuchemos el audio número 62. En el minuto 28 dice nuestro maestro: así que esa carne que tomó el Espíritu Santo es la carne del Hijo del Hombre. Él es el Cristo, el de Cristo. Así es que esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne, dice el maestro, es el Hijo del Hombre. Él es el Cristo, Jesucristo. Vemos, amados hermanos, que nuestro maestro nos está aclarando que ese cuerpo, esa carne que tomó antiguamente el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesús, a eso se le llama Hijo del Hombre, a la carne. Nos aclara que la carne es el Hijo del Hombre, esa carne es Jesucristo y es Hijo de Dios, como declara el apóstol Pedro.
Ser hijo de hombre, dice nuestro maestro, quiere decir cuando el Espíritu Santo toma carne de Jesús en la primera venida. Y en este último tiempo viene sobre la carne de Ezequiel e Israel. En la primera venida, amados hermanos, el Espíritu Santo se posesiona en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el oriente. Mas en los últimos tiempos viene el Espíritu Santo y se posesiona en el cuerpo de nuestro maestro Ezequiel. Digamos, este templo, esta carne es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué carne está pues ahí pegado de más? Lo que habla es el Espíritu Santo, que estaba en el cuerpo. Entonces, él pronunciaba, claro, se decía, claro, todos le ponen Jesús. ¿Por qué le pone Jesús? Porque el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, Jesús es puesto a la carne, no al Espíritu Santo. A la carne. La carne se llama Cristo, él es Jesús, Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Ahora Cristo quiere decir ungido. Entonces, ungido de Dios. Entonces, la carne fue ungido y santificado con el Espíritu Santo. Entonces, por eso esa carne es Jesús, él es Cristo, él es el Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es Hijo de Dios, él se llama Miguel Arcángel. Dice nuestro maestro, claro, digamos, este templo, esta carne es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Acá nuestro maestro nos está aclarando que a la carne, a lo visible, es la obra de Dios. Primera obra que se hizo fue allá en el oriente, y en el occidente la obra, dice el Espíritu Santo, fue en el cuerpo de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. Ahora cría carne, entonces ahí pegado nomás, lo que habla es el Espíritu Santo, pegado en el cuerpo. Entonces él pronunciaba, claro, que decía, claro que todos le ponen Jesús. ¿Por qué le ponen Jesús? Porque el nombre de Jesús, nombre de Cristo, es puesto a la carne, no al Espíritu Santo, dice nuestro maestro, sino a la carne. La carne se llama Cristo, él es Jesús, Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Por eso en otro audio nuestro maestro nos enseña, amados hermanos, y nos aclara y nos dice que será que a todos los que le ponen Jesús son Salvador. No, uno nomás, dice nuestro maestro. Y será que a todos los que le ponen de nombre Ezequiel son Salvador. No, dice nuestro maestro, uno nomás. ¿Y todos los que se llaman Jesús es Salvador? No. Yo dije, no. Solo uno se desciende del cielo, el único Salvador. Bien has dicho. ¿Y todo eso quién será? Ahí es donde me volví duro. Pero ¿qué cosa quiere decir al decir? Está haciendo entender, ¿y todos los que se llaman Jesús Salvador? No, uno nomás el que vino del cielo, el único Salvador. Eso mismo hace entender, ¿y todos los que se llaman Ezequiel ¿quién será siervo de Dios? No, uno nomás. Eso quiere decir. Ahora Cristo quiere decir ungido, entonces ungido de Dios. Entonces la carne fue ungido y santificado con el Espíritu Santo. Entonces esa carne es Jesús, él es Cristo, él es el Hijo del Hombre, el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Él se llama Miguel Arcángel. Acá nuestro maestro nos está aclarando que a lo visible, a la carne, al cuerpo, se le pone por nombre Hijo del Hombre, mas Dios tiene un hijo que es el Espíritu Santo y tiene otro nombre. El Espíritu Santo tiene nombre y se llama Miguel Arcángel. Eso nos está aclarando nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. Y aclaramos
con estas enseñanzas de nuestro maestro Ezequiel, especialmente al grupo jonasista y a la hermana Lira, Hemisferio Oriental. Ella dice que nosotros, los que no creemos en el hermano Jonás, el dirigente de la MINPO, somos unos blasfemos porque no creemos en el hermano Jonás. Y eso no es así, hermana Hemisferio Oriental. Por favor, corríjase, retenga en su corazón las enseñanzas, las instrucciones de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. La verdadera blasfemia es oponerse a las enseñanzas del maestro o tergiversar las profecías, interpretando las escrituras a mi manera. Eso sí es blasfemia, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque en la boca del maestro habló y habla el Espíritu Santo. Por favor, hermanos jonasistas, no hablemos por hablar, entremos a la corrección, caminemos, valoremos los consejos de nuestro maestro y así caminaremos en las sendas antiguas de Jehová de los ejércitos y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este audio el maestro hace la diferencia entre el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, y el que viene en su nombre, a quien iba a levantar. Hijo unigénito es Hijo de Dios que está en el cielo. En el nombre del Hijo unigénito, en el nombre viene otro, en su nombre de Hijo unigénito viene otro. Y el que no cree en el nombre del unigénito, ese es fatal. Ahora, aclaración es esto. Es cierto. Ahora, un hijo unigénito, ¿qué se llama? Miguel Arcángel. Y entonces Dios es espíritu. Estamos viendo de que la escritura declara que Dios es espíritu. El Hijo de Dios en el cielo es espíritu. Y ese hijo unigénito se llama Miguel Arcángel. Dice nuestro maestro, Hijo unigénito es Hijo de Dios que está en el cielo. En el nombre del Hijo unigénito, dice nuestro maestro, en el nombre viene otro, en su nombre de Hijo unigénito viene otro, y el que no cree en el nombre del unigénito, eso es fatal. Ahora, aclaración, dice esto, es cierto. Ahora, pregunta, Hijo unigénito, ¿cómo se llama? Respuesta, Miguel Arcángel. Entonces, Dios es espíritu. Estamos viendo, amados hermanos, de que la escritura declara que Dios es espíritu. Así como Dios es espíritu, amados hermanos, también Él tiene un hijo que es espíritu y se llama Miguel Arcángel. Mas, veamos, amados hermanos, este audio número 5 de don Silverio Molina, que dice que Dios es carne y que para Él el Hijo del Hombre es el hermano Jonás. Bendito sea al Señor, crean o no lo crean, Jesucristo hombre, nuestro Señor Ezequiel Jonás Atahualpa Molina en la tierra. Este audio número 5 de don Silverio Molina, que dice que Dios es carne y que para Él el Hijo del Hombre es el hermano Jonás, tergiversando la profecía, hablando antibíblicamente, errando las escrituras. Por eso es de que no hay malos alumnos ni malos discípulos. Lo que hay son malos maestros, malos enseñadores que tuercen las escrituras, reuniendo gente, soldados, para llevarlos a la destrucción, a la muerte. Por eso, amados hermanos, el mismo maestro Ezequiel nos está aclarando a profundidad de las enseñanzas de este tema del Hijo del Hombre, porque Él fue el único facultado por el Padre, pesado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para abrir las profecías, para traernos la ley real, la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. El Hijo de Dios en el cielo es espíritu, y ese Hijo unigénito, se llama Miguel Arcángel. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios
vino, entonces su nombre no es Jesucristo, su nombre del Hijo de Dios, cuando está en el Espíritu, en el cielo, es Miguel Arcángel. Acá nuestro maestro nos está aclarando. No a mi manera, amados hermanos, porque mi conocimiento, mi interpretación no vale. Lo que valen son los consejos de nuestro querido maestro. Entonces, el Hijo de Dios, Hijo unigénito, se llama Miguel Arcángel, amados hermanos. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios, que vino entonces, su nombre no es Jesucristo. Su nombre del Hijo de Dios, cuando está en espíritu en el cielo, es Miguel Arcángel. Ahora pregunta, ¿quién viene en nombre del Hijo unigénito de Dios? Escuchemos el audio número 62. Esa carne, amados hermanos, que tomó el Espíritu Santo, dice nuestro maestro, esa carne es el Hijo del Hombre. Entonces al visible, a la carne, se le llama Hijo del Hombre. Eso nos está aclarando nuestro querido maestro Ezequiel Atacusi Gamonal. Ahora Mateo 17, 9. Listo. Ahora, listo. Del resultado de los muertos, ¿verdad? Escuchen. Ahora dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús, el mismo habló, Jesús, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ah? Así que esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es el Cristo, el Cristo. Pasemos lectura al libro de Mateo capítulo 17, verso 9, dice la escritura a la letra. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, él mismo habló, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Acá, amados hermanos, nuestro Señor Jesús le prohibió a los discípulos que hablaran de la visión del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque esa profecía del Hijo del Hombre era para un tiempo futuro, no para los apóstoles. Así es que, dice nuestro Maestro, esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es el Cristo, Jesucristo. Eso nos está aclarando el Maestro Ezequiel Atacusi Gamonal. No es como hablan estos hermanos monacistas del Hijo del Hombre, tergiversando las Escrituras, ya que nuestro Maestro nos está aclarando a profundidad con la inspiración del Espíritu Santo del tema del Hijo del Hombre. Veamos, amados hermanos, un diálogo de un hermano colombiano con nuestro querido Maestro Ezequiel Atacusi Gamonal. Escuchemos el audio 199. Esa carne es el Hijo del Hombre. Ya, otra cosa, Señor. A nosotros, en algún lugar, no recuerdo, en un pueblo nos han dicho, el maestro Israel no tuvo padre, no fue hijo de un matrimonio, sino fue hijo como Jesucristo. ¿Sí? Eso sí, ¿cómo es? No, mentira. No estoy diciendo, el Espíritu Santo creó a Cristo, la carne y hueso. Esa carne es el Hijo del Hombre, ya les he dicho. Ese es Cristo, ya. Entonces, Él es Jesús, Él es todo, Israel, todo, Él es, ya, muy bien. Entonces, ahora, Él mismo está ahora. Entonces, y luego, así en la forma que el Espíritu Santo hizo gente en la vientre de María, y así vino Jesús, ¿no es cierto? Así pues el Espíritu de Ezequiel fue introducido a la vientre de mi madre. Pero habiendo ya relación, que estamos más ustedes papá. Ya, claro, claro. Solamente que el Espíritu de Ezequiel se posesiona, es el mismo, se puede decir, como una reencarnación. Ajá, porque el Espíritu de Ezequiel antiguo es el que ha venido. Fue introducido a la vientre de mi madre y se encarnó de carne y hueso, listo, y nació Ezequiel. Pero eso usted fue arrebatado mismo porque era un espíritu ya elegido de Dios, ya era un... Realmente no es, yo soy hijo del antiguo.
No es que el Espíritu lo que cría. El hermano colombiano dice otra cosa, Señor. A nosotros en algún lugar, no sé, no recuerdo, en un pueblo nos han dicho que el maestro Israel no tuvo padre, no fue hijo de un matrimonio, sino fue hijo como Jesucristo. Pregunta al hermano colombiano al maestro si es así o cómo es. El maestro le responde: no, mentira, eso es jejeje. Se ríe nuestro maestro Ezequiel. No estoy diciendo el Espíritu Santo creó a Cristo. El hermano colombiano dice sí. El maestro responde: ya, carne y hueso. El hermano colombiano dice sí. El maestro responde: ya, esa carne es el Hijo del Hombre. El hermano colombiano dice sí. El maestro dice ya, entonces Él es Jesús. En el minuto 12 dice: Él es Judá, Él es todo, Israel, todo Él es. Ya, muy bien, entonces ahora Él mismo está ahora. Por eso nuestro maestro le está aclarando al hermano colombiano que como en Colombia ya existían muchas fábulas, le contaban al hermano colombiano que el nacimiento de nuestro maestro Israel Ezequiel fue igual que el de nuestro Señor Jesús en el Oriente, y el maestro le dice: eso es mentira. El maestro acá le está aclarando. Por eso en otro audio nuestro maestro dice: el mismo que predicó en Judea, ahora en el Perú, dice nuestro maestro con sentimiento, con lágrimas, le enseñó al pueblo israelita. Y el mismo está ahora, dice. Y la Escritura dice: el vivo, caliente y poder. Crean, el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Entonces, dice el maestro, y luego, así en la forma que el Espíritu Santo hizo gente en el vientre de María, y así vino Jesús, ¿no es cierto? Dice nuestro maestro, le está respondiendo al hermano colombiano que así como el Espíritu Santo se encarnó en el vientre de la Virgen María y nació el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y ahí habitó el Espíritu Santo. Así fue la venida de nuestro Señor Jesús allá en el Oriente, en la primera venida. El hermano colombiano dice sí. El maestro responde: así pues que el espíritu de Ezequiel fue introducido al vientre de mi madre. Aquí vemos en la segunda obra del Espíritu Santo que se introdujo en el vientre de la madre de nuestro querido maestro Ezequiel Atancusi Gamonal. No es como los hermanos jonasistas malinterpretan las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Mateo 12:40, cuando habla de vientre, ellos entienden que en el cuerpo de nuestro querido maestro Ezequiel, de ahí nació el hermano Jonás, el dirigente de la MIMPU. ¿Cómo tergiversan las profecías estos hermanos jonasistas, hablando a su manera, errando las escrituras, llevando a la gente a la perdición? Acá nuestro maestro le aclara al hermano colombiano cómo fue el nacimiento del maestro. Dice el hermano colombiano, pregunta: pero habiendo ya relación que estaba más que tuvo su papá. El maestro dice: ya, El hermano colombiano responde: teniendo su papá. El maestro dice: ya, claro, dice el maestro, claro, es casado con mi mamá. El hermano colombiano dice: solamente el espíritu de Ezequiel se posesiona. El maestro responde: exacto. El hermano colombiano dice: ese niño, como decir que está como una reencarnación. Vemos, amados hermanos, que como el hermano colombiano le había metido mucho cuento, mucha teoría humana,
doctrina de hombre. Por eso él habla, como entienden, que como que fue una reencarnación. Pero en otro audio nuestro maestro nos aclara y nos dice que reencarnación no existe. Lo que sí existe es encarnación del Espíritu Santo. Eso sí existe. Por lo tanto, no hay más sucesor que el único que fue nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. El hermano Jonás lo pusieron los hombres, los dirigentes, porque ya todo estaba profetizado por el maestro y ya había un plan de los dirigentes de la MIM. Y el mismo maestro dice en otro audio: yo sé que yo ya no caberé dentro de ustedes me van a votar. Así le decía nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal al pueblo. Hermanos israelitas, algún día permitirán votarme del Perú. Y se cumplió del 2000 en adelante. Pero él sigue en nosotros presente, nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, en espíritu, como dice Colosenses 2:5, aunque no esté presente en carne, en cuerpo, estoy presente dentro de ustedes en espíritu, viendo vuestra firmeza en Cristo. Dice, el maestro responde al hermano colombiano: ajá, porque el espíritu de Ezequiel antiguo es el que ha venido. Por eso, en el testimonio de nuestro maestro Ezequiel, nuestro Padre Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, le dice: entiende, hijo del hombre, tu cuerpo es de este tiempo, mas tu espíritu es antiguo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Ezequiel antiguo fue el espíritu del profeta más fuerte que fue traído, que se encarnó en la carne de nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal para traernos la ley real, las 10 palabras y muchas enseñanzas que ha dejado por medio de los audios. El Espíritu Santo tomó la carne de Ezequiel en este tiempo, siendo fruto de matrimonio, y esa carne en este tiempo es el Hijo del Hombre. Eso le damos gracias a Dios, porque nuestro Dios inspiró a nuestro querido maestro para hablar acerca de este tema del Hijo del Hombre, para que no sigamos cerrando las profecías, tergiversando las escrituras a nuestra manera. Hermanos y hermanas del grupo jonasista, por favor, atesoremos estos consejos, estas aclaraciones de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal.